Buenas, queridos alumnos y alumnas. Vamos a aprovechar este vídeo para explicar este estándar 6.3, resume las etapas de la evolución política del reinado de Isabel II desde su minoría de edad y explica el papel de los militares, para además que os quede en la recámara por si necesitáis acudir a él cuando tengáis dudas sobre el mismo, porque es un estándar complicado, es un estándar que, como habréis observado, es largo en este bloque 6. Y es un estándar con muchísimos detalles, con muchísimos nombres, con muchos cambios de gobierno, con muchas leyes fundamentales, constituciones o cartas otorgadas y con un montón de puntos importantes que vamos a luego a desarrollar en otros estándares también preferentes, como son el 6.4 sobre los partidos políticos que se van a desarrollar en el reinado de Isabel II, el 6.5 que habla sobre las desamortizaciones y el 6.7 que habla sobre las leyes fundamentales que he mencionado anteriormente, ya que durante el reinado de Isabel II hubo varias y hay que conocerlas también en este estándar 6.3. Bien, bueno, vamos a hablar de Isabel II, pero para hablar de Isabel II siempre ya sabéis que tenéis que introducir el estándar. Directamente en los apuntes no hay una introducción bien elaborada, así que escuchadme y así entenderéis qué tipo de introducción hay que elaborar para este estándar 6.3. Vamos a verlo directamente en nuestra pizarra. Fernando VII. Fernando VII, como sabéis, es el padre de Isabel II. Fernando VII había vuelto a España, había intentado restaurar el absolutismo tras la gran independencia española y, como os contaba en el bloque anterior, no lo va a conseguir. No lo va a conseguir al 100%. ¿Por qué? Porque ya el espíritu del liberalismo ha calado muchísimo en el territorio español, en muchas de las personas con influencia en el ámbito político en España, y a pesar de que muchos de ellos se han tenido que ir al exilio o han sido apresados por sus ideas, aún así Fernando VII se va a ver obligado a ir implementando medidas reformistas, sobre todo al final de su reinado. Esto, como ya sabéis, no va a gustar nada a los absolutistas, ya que os lo expliqué al final del bloque anterior. Además, a Fernando VII todo se le vuelve en pulgas, porque tampoco consigue engendrar un heredero. Y mientras está en esa tesitura, el que se está frotando las manos ante la ausencia de un heredero directo de Fernando VII es su hermano, Carlos María Isidro, que es el siguiente en la línea sucesoria. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues que Carlos María Isidro va a saber jugar muy bien sus cartas y va a rodearse de aquellos que al final del reinado de Fernando VII no están conformes con sus políticas reformistas liberales que Fernando VII se ve obligado a implementar en España por necesidad, no por convicción. Así que los convencidos absolutistas se van a juntar con Carlos María Isidro, que les va a decir que él va a mantener el absolutismo cuando llegue al trono. Lo que ocurre es que en 1830 Fernando VII consigue tener un hijo. El problema va a ser que no va a ser un niño, sino una niña, Isabel. Y eso es un problema, realmente, porque en España, desde Felipe V, desde principios del siglo XVIII, vamos a tener una ley que viene de Francia que se llama la Ley Sálica. Esta ley impide que las mujeres hereden el trono. Así que Fernando VII va a decir, bueno, pues voy a publicar, como soy el rey, voy a publicar una norma que derogue la ley sálica. Y esta norma, como bien sabéis, se llama la Pragmática Sanción, publicada en 1830, que deroga, como acabo de explicar, la ley sálica. Y por lo tanto, permite a Isabel heredar la corona. Bien, bien. Esto sería un poquito lo que tenéis que contar en la introducción, porque ¿qué pasa justo después? Pues pasa que en 1833 muere Fernando VII y vamos a tener como los que estaban apoyando a Carlos María Isidro, que ya sabéis que se llamaban carlistas,
inician la Primera Guerra Carlista que veíamos justo en el estándar anterior, dándose esta Primera Guerra Carlista desde 1833 hasta 1839, que termina con el Convenio de Vergara, o también llamado Abrazo de Vergara. Bien, esto sería lo que os recomiendo que pongáis en la introducción del estándar, ¿de acuerdo? Explicando pues la situación que se está viviendo en España justo cuando nace Isabel y cuando muere su padre y ella se convierte en una reina niña, ¿de acuerdo? Bien, Isabel II, a pesar de las dificultades, va a reinar desde 1833 hasta 1868. El reinado, como os decía, va a ser un reinado convulso y vamos a verlo. El inicio de su reinado, como es una pequeña niña de 3 años, se va a producir una época de regencias. Una época de regencias protagonizadas en un primer periodo de regencias, como tenéis en los apuntes en la página 8, por María Cristina de Borbón, que es su madre, que va a ser regente desde 1833 a 1840, y desde 1840 la va a sustituir en el cargo de regente el general Espartero. Como ya os he comentado, y como pone en el título de este estándar, los militares van a tener un papel fundamental durante todo el reinado de Isabel II. Ellos van a provocar los cambios de gobierno hacia el liberalismo más progresista o hacia el liberalismo más moderado. Es decir, que los militares desarrollarán una serie de pronunciamientos que provocarán esos cambios de gobierno y, por lo tanto, mucha inestabilidad en el reinado de Isabel II. Fijaros cómo son las cosas, que Isabel II, con tan solo 13 años, es declarada mayor de edad. La regencia de Espartero va a durar tan solo 3 años. Las cosas se van a poner tan difíciles que el gobierno de España va a decidir que Isabel ya es mayor de edad y va a empezar la época del reinado efectivo de Isabel II. Un reinado efectivo complicadísimo, ¿vale? Como habéis visto, acaba la regencia del general Espartero, que se va al exilio, porque las cosas acaban muy mal, y se inicia el reinado efectivo de Isabel con un gobierno moderado, que se llama la década moderada, con el general Narváez a la cabeza. Vuelve el general Espartero a España y se inicia el bienio progresista, y después va a haber un gobierno de un partido que podríamos denominar que está entre los moderados y los progresistas, que son los unionistas, y que están más alineados con las ideas moderadas del liberalismo, y que presidirá el general O'Donnell. Por lo tanto, vamos a tener una época convulsa de nuestra historia, con muchísimos cambios de gobierno. Y cada gobierno va a tener su propia constitución, porque la constitución anterior no le sirve para su programa político. Eso también provoca muchísima inestabilidad en un gobierno. De hecho, cuanto más tiempo dure una constitución, más estabilidad tiene el país, porque tiene muchas garantías constitucionales y jurídicas. En cambio, en este periodo, el Estado liberal de Isabel II, vamos a ver cómo continuamente se cambian las constituciones. Casi no da tiempo a ponerlas en marcha. Se aprueban y se cambia el gobierno. Ese gobierno dice, esta no me sirve, a por otra constitución. Algunas ni siquiera se van a llegar a aprobar. Imaginaos la situación. Así que vamos a ir a estudiar directamente en los apuntes lo que pasa durante estas primeras etapas del reinado de Isabel II. Bien, el reinado de Isabel II, como os he comentado, empieza con un periodo de regencias, de 2 regencias, una un poquito más larga y otra bastante más corta. Iba a decir un poquito, pero no, bastante más corta. La primera regencia está protagonizada por la madre de Isabel II, María Cristina de Borbón. María Cristina de Borbón era una convencida absolutista, como lo había sido Fernando VII. Ya sabéis que no les quedó otro remedio que apoyarse en los liberales para poder establecer y afianzar a Isabel en el trono. Así que habían permitido la liberación de liberales apresados en las cárceles españolas e incluso la vuelta de algunos de los que estaban en el exilio,
para tener más quórum a la hora de apoyar a su hija en el trono. Pero bueno, como ponen los apuntes, la regente se acercó a los liberales porque eran los que apoyaban a su hija. Pero claro, dentro del liberalismo había liberales más moderados y liberales más progresistas. Y estas dos palabras, tenerlas muy en cuenta para diferenciar a esos distintos gobiernos que vamos a ver a lo largo de todo el reinado de Isabel II. Los moderados piensan que hay que hacer cambios hacia el liberalismo, pero bueno, hasta un cierto punto, sin pasarse. Y por otro lado, los más progresistas piensan que no, que hay que llegar más lejos, que no solamente hay que cambiar algunas cosas, sino prácticamente todo. Claro, ahí se van a enzarzar en una lucha de, pues yo tengo razón, pues no la tengo yo, etcétera. Pero bueno, vamos a ir viéndolo poco a poco. Esta primera etapa, por lo tanto, es a lo que se denomina la revolución liberal, porque precisamente, aunque no lo parezca, se da ese cambio del absolutismo al liberalismo. ¿De acuerdo? Así que toda la época de regencia de María Cristina es una fase de revolución liberal. Y va a tener hasta 4 gobiernos. Fijaros bien, en los apuntes a lo mejor pues me he dejado algún nombre porque me parece importante que sepáis más lo que pasa que el nombre del que lidera el gobierno. Pero bueno, lo tenéis ahí en la imagen. Primer gobierno con Cea Bermúdez. Es un gobierno extremadamente moderado. Lo vamos a ver. Un gobierno que prácticamente no cambia nada y en el que hay una única novedad que es el establecimiento de la división provincial más o menos la que tenemos en la actualidad, prácticamente igual, por Javier de Burgos, que tenía la cartera del Ministerio de Fomento. Y esto sí lo tenéis en los apuntes. Claro, al ver el inmovilismo de este gobierno, pues va a haber un montón de voces discordantes y la reina María Cristina, la reina regente, va a verse obligada por las circunstancias a buscar más apoyos y además teniendo en cuenta que en este momento se están dando los acontecimientos de la Primera Guerra Carlista. Así que va a cambiar el gobierno, va a poner a la cabeza del gobierno a Martínez de la Rosa y Martínez de la Rosa va a empezar las primeras reformas. Lo primero que va a hacer es establecer una ley fundamental que dé sentido a ese nuevo Estado liberal. No he dicho constitución, fijaros, es una ley fundamental porque establece los principios fundamentales del Estado, pero no es una constitución porque no parte de la soberanía popular. No hemos elegido, nosotros en ese momento no habíamos elegido la Cámara que construyera en las Cortes de España, que construyera este documento. No, es un documento que, como había pasado con el Estatuto de Bayona, que nos había dejado José I Bonaparte, va a partir directamente de la reina regente, de María Cristina, y del gobierno que está gobernando España con ella. A este documento lo vamos a denominar Estatuto Real y se aprobó en 1834. Lo tenéis también en los apuntes. Además, se vuelve a establecer una amnistía para todos aquellos liberales, tanto en el exilio como encarcelados aquí en el territorio español, y que de esta manera apoyen todavía más a Isabel II. Y además se disuelve la jurisdicción gremial, que ya sabéis que esto es muy importante para el desarrollo económico liberal de España. Es muy importante sacar a España del hoyo de crisis económica en el que está. Así que estos gobiernos se van a centrar muchísimo en intentar conseguir dinero y fondos para mejorar la situación española. Bien, a pesar de esto, siguió existiendo un gran descontento entre los liberales. Así que va a haber un nuevo cambio hacia un gobierno que va a liderar el que había sido el ministro de Economía del anterior gobierno, y en este caso va a ser el gobierno de Mendizábal. A Mendizábal le habían encargado ya como ministro de Economía desarrollar una desamortización que os voy a explicar luego con un poquito más detalles qué es, ¿vale? Y eso provocó pues la aceleración de las reformas. La desamortización se dio desde 1835 a 1837
Y ahora os voy a explicar el concepto de desamortización. La desamortización ya había existido en España con anterioridad. Durante la época del siglo XVIII, con las reformas borbónicas, se habían dado varias desamortizaciones que habían afectado principalmente a la nobleza. ¿Pero qué es eso de la desamortización? La desamortización es un proceso de expropiación de propiedades no cultivadas o yermas o que no están siendo utilizadas al 100%, infrautilizadas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tened en cuenta que en esta época la riqueza está en la agricultura, ¿vale? Y es muy importante sacar rendimiento al campo para que España pueda empezar a ver un poco de resurgir económico. Bueno, claro, la situación de España en el campo es muy complicada. ¿Por qué? Porque hemos vivido una repoblación que hace que la repartición del territorio sea muy heterogénea, ¿vale? La gran parte de las propiedades están en manos de esos dos viejos grupos privilegiados de la sociedad estamental, que eran la nobleza y el clero, que viven de las rentas, que no sacan el 100% del provecho de sus terrenos, de sus propiedades, y por lo tanto el Estado decide que lo que tiene que hacer es expropiarles esos terrenos que no cultiva y ponerlos en subasta pública, ¿vale? Por otro lado, también va a afectar a los terrenos que son propiedades comunales de los municipios, que se habían concedido con esos fueros y cartas Puebla en las repoblaciones concejiles y que los ayuntamientos en muchas ocasiones no estaban sacando rédito de ellos. Así que el Estado desarrolla una serie de proyectos de desamortización, tanto en el siglo XVIII como en el siglo XIX. En el caso del que estábamos hablando, la desamortización de Mendizábal, el objetivo principal de esa desamortización es financiar la primera guerra carlista, ¿vale? Tener dinero para enfrentarse a los carlistas, pero también intentar llenar un poquito las arcas del Estado para otro tipo de proyectos, ¿vale? Bueno, por lo tanto es importante eso, que tengamos en cuenta que el Estado quiere conseguir dinero y modernizar el campo, que en aquella época era la fuente principal de riqueza, como ya os he dicho. El objetivo era que los que compraran en pública subasta esos terrenos fueran los pequeños campesinos propietarios. Pero la realidad es que en España el campesinado era muy pobre y no tenía dinero suficiente como para comprar estas propiedades, que además se subestaron a precios exorbitados. ¿Quién va a comprar realmente esos terrenos? Bueno, pues la burguesía rica, que como siempre había querido imitar la forma de vida de la nobleza, de esa nobleza rentista que vive de las rentas. Y por lo que vemos aquí, el resultado de las desamortizaciones fue que se desarrolló un amplísimo grupo de burguesía terrateniente, que además no tenía ninguna pretensión de modernizar el cultivo en esas propiedades ni sacarles rendimiento al 100% como necesitaba el Estado. Así que las desamortizaciones fueron un fiasco, como veremos en el estándar 6.5. Bueno, vamos a seguir con nuestras fases de la regencia de María Cristina de Borbón en el reinado de Isabel II. El siguiente gobierno fue dirigido por Calatrava. Y en este caso vamos a ver cómo Calatrava es un político con una ideología muy progresista y por lo tanto este ya hace realmente una revolución liberal. Fijaros, se va a producir una sublevación en la granja al final del gobierno de Mendizábal, en el que se va a obligar a la reina a restablecer la Constitución de Cádiz. Y esa Constitución de Cádiz de 1812, como os habéis estado en otros dos periodos vigente anteriormente, ya sabéis, en el periodo de la Guerra de Independencia, cuando se aprueba, en la época del trienio liberal de Fernando VII,
y ahora este es el tercer momento en el que va a estar vigente la Constitución del 12, con Calatrava. La reina regente se ve obligada a establecer esa nueva Constitución, pero es que la Constitución del 12 es demasiado moderna para lo que quiere el reinado de Isabel II. Da igual que tengamos a moderados en el gobierno o tengamos a progresistas. La Constitución del 12 era extremadamente liberal. Así que lo que van a hacer es desarrollar una nueva Constitución. Una nueva Constitución que va a sustituir a la Constitución del 12 y que va a ser la Constitución de 1837. Esta Constitución desmantela definitivamente el antiguo régimen en España y tiene una ideología más moderada que la Constitución del 12. En la página 9 tenéis un esquema sobre esta Constitución con sus características. No hace falta que lo desarrolléis en el examen. Está ahí para que sepáis cómo es la Constitución de 1837, la tengáis en cuenta porque la vamos a estudiar en el estándar 6-7 y sepáis a qué nos referimos cuando hablamos de que la Constitución de 1837 era más moderada que la del 12. Fijaros simplemente en un par de situaciones como es el sufragio, que lo tenéis en el cuadro. Voy a poner directamente los apuntes y así os lo enseño. En este cuadro de aquí, el que estoy señalando con el cursor, el sufragio era directo, pero era un sufragio censitario, es decir, solo se podía votar si tenías una determinada renta. Así que esto era una clara diferencia con respecto a la Constitución del 12 que establecía un sufragio universal. ¿Os acordáis? Bueno, pues esta es la principal característica que podemos destacar cuando hablamos de que la Constitución del 37 es más moderada que la del 12. Seguiríamos, por lo tanto, con lo que sigue a continuación de los apuntes. Eso sí que lo tendréis que poner, pero lo anterior, lo que es el esquema, no haría falta. Así que seguimos. Hasta ese momento hemos tenido lo que es la Revolución Liberal, ese desmantelamiento del antiguo régimen con una reforma agraria muy importante para la economía, disolución del antiguo régimen, con el régimen señorial eliminado, ya no existen esas relaciones vasallo-señor, la desvinculación de los mayorazgos y la desamortización que se inicia con Mendizábal. Y además establece el libre funcionamiento del mercado, como aboliendo la mesta, los diezmos, los gremios y además dando libertad para arrendar en el campo, ¿de acuerdo? Para darle un contrato de arrendamiento a un campesino. Además estableció la libertad de industria y comercio y se eliminaron las aduanas interiores. Acordaos de lo que eran las aduanas interiores. Ese tipo de tasas que había que pagar por moverse dentro del territorio español. Si yo me voy de aquí a Lerma, tengo que ir pagando tasas por utilizar los caminos, por pasar por tal propiedad, por cruzar un puente. Bueno, pues todo eso gravaba muchísimo el comercio y impedía que hubiera un libre mercado en el territorio español. Así que esa eliminación de las aduanas interiores va a ser clave para que empiece a moverse el dinero. Lo siguiente que tenemos es una época de gobiernos moderados que van a establecer una ley de ayuntamientos que va a provocar muchísima polémica, sobre todo en los ayuntamientos de corte más progresista. Y María Cristina se va a ver obligada a llamar a un héroe nacional, que es el general Espartero. ¿Por qué digo que es un héroe nacional? Porque es el que va a poner fin a la Primera Guerra Carlista. Espartero es el que va a hacer el convenio de Vergara de 1839, poniendo fin al carlismo en ese momento. Y por su gran prestigio en España, María Cristina le va a pedir ayuda. Aunque Espartero no va a ayudar a María Cristina como ella pensaba, y eso va a obligar a la regente a renunciar a la regencia, y las Cortes van a elegirle precisamente a él como nuevo regente. El general Espartero iniciará su periodo de regencias desde 1840 hasta 1843, con un gobierno progresista, ya que Espartero tiene una ideología muy progresista. Aunque no le salieron bien las cosas. Espartero acabó gobernando de manera muy autoritaria y eso hizo que fuera perdiendo el apoyo de los de su partido, de los de su ideología, los progresistas. Y además desarrolló un acto que fue el bombardeo de la ciudad de Barcelona en 1842,
para reprimir una protesta contra una legislación librecambista que se había establecido en el gobierno, en el que se facilitaba la entrada de mercancía textil, principalmente textil, de otros países, lo cual entraba en conflicto con la producción textil que había en Cataluña, que tenía una industria textil muy boyante. Y eso, claro, a los catalanes no les gustó, así que se sublevaron en contra de esa medida del gobierno, pensando que no iba a haber protección para la industria catalana, y Espartero no se le ocurrió otra cosa que bombardear la ciudad. Así que en 1843 se organizó una conspiración contra Espartero y este se fue al exilio. Y el gobierno que se forma va a decidir declarar a Isabel II con 13 años mayor de edad. En este momento empieza el reinado efectivo de Isabel II. Bien, os he dicho que este estándar es largo y tiene un montón de etapas distintas, con un montón de cambios de gobierno y con un montón de constituciones, como vamos a ver ahora, una nueva constitución. Bien, este periodo es un periodo de gobierno efectivo de la reina en el que va a haber tres etapas distintas, como veis en esta diapositiva. La primera etapa de 1844 a 1854 con una década moderada, un gobierno moderado, por lo tanto, en el poder. Una corta etapa de bienio progresista en la que gobiernan los liberales más progresistas de 1854 a 1856 y una última etapa en la que va a haber un gobierno, vamos a denominarlo de centro porque los unionistas son los que pertenecen al partido de la Unión Liberal, que precisamente unen en su ideología ideas tanto de los liberales moderados como de los liberales progresistas. Por lo tanto, la Unión Liberal se va a encontrar justo en el centro de estas dos ideologías. Y va a haber un gobierno de coalición entre unionistas y moderados, ¿de acuerdo? Que será la última fase del reinado de Isabel II. Empezamos, por lo tanto. La década moderada es una década en la que la Constitución del 37 no sirve y se aprueba una nueva Constitución, la Constitución de 1845, que es una Constitución todavía más moderada que la Constitución del 37. ¿Y por qué os digo que todavía es más moderada? Vamos a verla. La tenéis en la página 10 de los apuntes. Si os fijáis en el tipo de sufragio, el sufragio de esta Constitución es todavía más censitario. Pone sufragio censitario muy restringido, con lo cual solo un 1% de la población podía votar. ¿Vale? Importantísimo este dato. Eso nos indica siempre el tema del sufragio, qué características tiene la Constitución, si es más liberal, menos liberal, incluso democrática, cuando tengamos un sufragio universal. Así que este gobierno, presidido por el general Narváez, que lo tenéis aquí en la fotografía, lo que va a hacer es establecer una nueva constitución, 1845, un liberalismo doctrinario, que quiere decir esto que es bastante moderado, que va a aprobar hasta cierto límite algunas libertades. Además, se va a establecer un concordato con la Santa Sede. Y diréis, ¿qué es esto? Bueno, pues esto es un acuerdo de cooperación con la Iglesia Católica, con el Estado Vaticano, que facilita que la educación, por ejemplo, esté en manos de la Iglesia. Además, se institucionaliza ya, se establece firmemente el Estado liberal. Ya no estamos en plena revolución del Estado liberal, estamos ya con un Estado liberal construido. Pero va a ser un gobierno que va a tener un montón de problemas y con una grandísima presencia militar en la vida política. Por otro lado, tenemos el bienio progresista. ¿Qué va a pasar? Pues que cada vez va a haber más autoritarismo por parte del gobierno de Narváez y se va a dar pues la bicalvarada, se llama, un pronunciamiento militar protagonizado por una serie de militares a cuyo frente estaba el general O'Donnell, que firman un manifiesto que es el manifiesto de Manzanares y que son muy críticos con los moderados, ¿vale? La reina se vio obligada a formar un nuevo gobierno, integrando a los progresistas, a cuyo frente sitúa Espartero, como ponen los apuntes, con O'Donnell como ministro de guerra.
O'Donnell se va a convertir en el futuro en el líder de la Unión Liberal, de este partido que os he comentado en anteriores diapositivas. Bien, ¿qué va a hacer Espartero? Bueno, pues Espartero va a volver a las reformas progresistas que había iniciado con el periodo de regencia, va a desarrollar una legislación económica en la que va a haber una nueva desamortización. En esta ocasión la desamortización se va a llamar la desamortización de Madoz, porque el ministro que la desarrolla es Madoz, y se va a dar en 1855. La desamortización de Mendizábal había tenido el objetivo de conseguir dinero para la Primera Guerra Carlista, pero la de Madoz va a intentar conseguir dinero para varios proyectos de modernización de España. Uno de ellos, la construcción del ferrocarril en España. ¿De acuerdo? Además, se publica una ley de ferrocarriles en 1855 y se redacta una nueva constitución más progresista, que es la Constitución de 1856, pero que esta constitución no llegó a nacer. Por lo tanto, cuando una constitución no llega a aprobarse porque pasa algo, lo que sea, en este caso cambió el gobierno antes de que se aprobara, a este tipo de constituciones se las denomina constituciones non nata, ¿vale? Es que no han nacido, ¿de acuerdo? Bien, el bienio se enfrentó a grandes problemas. Empezaban a producirse levantamientos obreros. En este momento, a mitad del siglo, en España se empiezan a introducir las ideas del movimiento obrero. Ha aparecido el manifiesto comunista de Karl Marx y Engels y, por lo tanto, tenemos aquí un periodo complicado porque se empiezan a dar las primeras huelgas generales. La primera va a ser en Barcelona, en 1855. Vamos a empezar a hablar un montón de la zona de Cataluña y Barcelona porque van a tener un gran protagonismo en la evolución del Estado liberal en España. Vamos a ver algunas diapositivas más. Como veis aquí, esa legislación económica con la desamortización de Madoz y la ley de ferrocarriles, esos problemas del progresismo, porque seguimos con una crisis económica, os he dicho que ya es algo característico de España, la crisis económica es así, somos perpetuamente pobres, una gran conflictividad social por esa nueva llegada de ideologías de clase obrera que hacen que los obreros pues, se nieguen a aceptar determinadas situaciones, una división gubernamental dentro del propio Partido Progresista. Surge un partido que no quiere tanto progresismo, pero que no quiere tanto moderantismo, como os he comentado antes, que es la Unión Liberal, y finalmente se va a producir la división de Espartero, ¿vale? ¿Y quién va a llegar al gobierno? Pues va a llegar al gobierno O'Donnell. Ese anterior ministro de Guerra se va a convertir en el líder del gobierno y se va a iniciar esa nueva etapa, que es la tercera etapa del reinado efectivo de Isabel II, que es la de los unionistas y moderados, ¿vale? Bien, por un lado vamos a tener una primera etapa que es un bienio moderado. Este periodo se inició con la vuelta al poder del moderado Narváez, luego sustituido por O'Donnell y los unionistas con el gobierno largo de O'Donnell, y este será un periodo de convivencia pacífica, de prosperidad económica en el interior y una política de prestigio en el interior. Quizás sea la etapa más prestigiosa de este reinado de Isabel II. En política interior se impulsó el desarrollo de los ferrocarriles, las obras públicas, la construcción de carreteras, la ampliación del telégrafo y el correo, la mejora de la marina mercante. Y en la política exterior España participó en varios conflictos internacionales. Vamos a pasar después por un periodo de moderantismo, ¿de acuerdo? De moderantismo, que va a provocar que se vuelva a la represión de la oposición, al autoritarismo. Además, hay varios pronunciamientos militares y finalmente se va a producir en 1866 lo que se denomina el Pacto de Ostende, una reunión en Bélgica por personajes del progresismo y el Partido Demócrata, que también surge en esta época en España, que necesitan o ven la necesidad de que España cambie totalmente y que quizás el cambio se produzca si sale Isabel II de España y deja el trono. Y ese va a ser el objetivo de este pacto de Ostende, que será el que lidere esa revolución que se va a dar al final del reinado de Isabel II, que es la revolución de 1868, o también llamada la Gloriosa, que va a provocar que Isabel II se vaya al exilio
el 30 de septiembre de 1868 y renuncia, pero no renuncia a la corona, perdona, no renunciará a la corona. Ella se seguirá llamando a sí misma la reina de España en el exilio, ¿de acuerdo? Y así terminaría este estándar 6.3, que como habéis visto es bastante largo y sobre el que vamos a volver a hablar en los siguientes estándares, como os he comentado al inicio de la explicación. Espero que os sirva esta explicación larga, ya sé que me he extendido, pero que os sirva para clarificar algunos de los conceptos de este estándar que es bastante difícil si lo leéis sin explicación. Mucho ánimo y a por él.